obra que ha dirigido. La obra, lógicamente, es del autor, no del director de tesis. La tesis de Pedro Martín Rodríguez, que es el origen de este libro, es la novena tesis que yo he dirigido. Y para mí el enfoque de una tesis doctoral del director tiene que ser una especie de director de orquesta. Yo no creo mucho en esos directores de tesis que lo que quieren es que su propio pensamiento se vea reflejado en lo que escriben otros. Me parece que la tesis es algo que es original del autor, que tiene una inquietud intelectual, y lo que tiene que hacer el director de tesis es guiarle en la medida de sus posibilidades para que esa inquietud intelectual pues, se plasme en un trabajo de investigación original e inédito, que eso es una tesis doctoral, y que si tiene la calidad suficiente, luego se vea reflejada en un libro, en una publicación. Creo que la mejor forma de comenzar, ¿no?, la presentación de este libro, además en la localidad natal de su alcalde, ¿no?, de Pedro, es leer literalmente también, ¿no?, como hacía el anterior ponente, ¿no?, para no distorsionar el pensamiento, leer lo que tuve ocasión de escribir cuando presenté el libro en el prólogo, que creo que está fechado el 1 de septiembre de 2025. ¿no? Y decía en las líneas finales de ese prólogo que hay 3 rasgos que caracterizan las páginas de este libro: valentía, honestidad intelectual y rigor. Se puede decir que son el reflejo de la forma de ser y del talante de su autor. Este es un libro pues, que refleja efectivamente una valentía en el planteamiento, ya el propio título, Presuntos culpables, en desgraciadamente, ¿no?, con todo el tema, ¿no?, de los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia, pues se ha generalizado como una especie ya de presunción de culpabilidad, y si uno cuestiona eso, pues parece que está adoptando pues, una postura que ya de mano tiene que ser criticada, porque parece que no se pone del lado de las víctimas más vulnerables, que son los menores. Este no es un libro sobre abusos sexuales en la Iglesia, ni muchísimo menos, para nada. Es un libro sobre unos derechos fundamentales concretos: el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la buena fama, o derecho al honor, si ustedes quieren. Pero ya en el enfoque que hace el autor, pues pone de manifiesto una enorme valentía. Luego es muy honesto intelectualmente, y esto lo quiero explicar, y luego es muy riguroso en el análisis que hace. Y yo no sé si he sido capaz de transmitirle algo a Pedro como director de su tesis, pero sí recuerdo perfectamente nuestra primera conversación cuando se acercó a mi despacho de la Universidad de Alcalá de Henares a decirme que si quería ser su director de tesis, y me contó el proyecto que él tenía. Y yo le dije, pues creo que te tengo que decir que no, porque yo no sé derecho canónico, yo sé derecho eclesiástico del Estado, derecho estatal sobre la religión, pero no sé derecho canónico, y yo no sé derecho penal, ¿no? Entonces creo que difícilmente sería una osadía por mi parte ser director de una tesis como la que tú quieres hacer. Él creo que agradeció esa sinceridad y afrontó el reto de trabajar y el riesgo bajo mi dirección, con unas premisas metodológicas que yo le transmití, que básicamente lo que queríamos hacer era una investigación en la que tratáramos desde una perspectiva que es la perspectiva del derecho secular, del derecho estatal, y focalizados en los derechos humanos, en esos derechos inalienables que tiene toda persona, todo ser humano, mejorar el tratamiento que se estaba dando desde la Iglesia en general y en particular desde el derecho canónico a estas cuestiones de los abusos sexuales. Por eso esto es un libro que recoge un diálogo
entre el derecho de la Iglesia y el derecho estatal, que pretende enlazar con aquella parte del derecho canónico que yo creo que mejor conozco, dentro de lo poco que conozco del derecho canónico, y que es una parte que en España hace muchos años que está abandonada y que tiene su origen en lo que se conoce con el nombre de la Escuela Laica Italiana, que hace una aproximación al derecho canónico desde la dogmática jurídica secular. Podríamos decir que en el siglo XX, simplificando muchísimo, cuando se estudia el derecho canónico, el derecho de la Iglesia, hay dos grandes corrientes: la dogmática italiana, que son juristas seculares, es decir, juristas civiles que estudian el derecho canónico en las universidades estatales, en las universidades laicas italianas, y esa es una gran escuela y corriente de pensamiento que surge como reacción a un estudio del derecho canónico meramente exegético que se había puesto de moda a raíz del Código de 1917, del Código de Derecho Canónico de 1917. Y luego había otra gran corriente de estudio del derecho canónico que tenía raíces protestantes, que era un estudio del derecho canónico más desde una perspectiva espiritual, poniendo el acento sobre todo en el diálogo entre el derecho y la teología. Surgió una tercera corriente del derecho canónico, que llamada Escuela de Navarra, vinculada al Opus Dei y a la Universidad de Navarra. Y estas tres grandes aproximaciones al derecho canónico, pues la secular dogmática desde la perspectiva del derecho estatal, la espiritual, y una que era un poco pues, una cuestión intermedia entre las dos, la propia de la Escuela de Navarra, que surge a raíz de los años 60 y 70 del siglo XX, sufren el impacto del Concilio Vaticano II y el impacto de toda la teoría de los derechos humanos a raíz de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y todos los demás textos internacionales de derechos humanos. Lo que pretende hacer este libro es coger lo mejor de la dogmática jurídica secular, y para mí lo mejor del derecho estatal es poner el acento en la dignidad del ser humano, en la dignidad de toda persona, en los derechos humanos, y trasladar esa perspectiva al derecho canónico, que es un derecho que tiene una sustantividad propia, que tiene unas características propias, distintas de las del derecho estatal, sobre todo porque viene definido por un fin, que es la salvación de las almas que impregnan pues, toda la construcción y toda la interpretación y aplicación del derecho canónico. Por eso el libro pues, lleva el subtítulo un análisis comparado con el derecho penal español. El resultado, pues yo creo, está feo que lo diga yo, permítanmelo, como director de la tesis, ¿no? Es difícil que un padre hable mal de sus hijos, ¿no? En la medida que un director de tesis, ¿no? Pues tenga una responsabilidad del resultado final. Ya les decía que el mérito es todo del autor, ¿no? El director se limita a guiar, a aconsejar, pero todo lo que aquí es fruto intelectual del trabajo de Pedro. Yo creo que el resultado es muy bueno y las recensiones que ha habido sobre el libro así lo demuestran. Porque creo, y así se ha destacado por aquellos autores que lo han comentado, que el libro supone un avance en el panorama bibliográfico. Había mucho escrito sobre derecho penal canónico, sobre todas las reformas en el ámbito del derecho canónico sobre los abusos sexuales, en el ámbito de la Iglesia. Había mucho escrito desde el análisis de esas situaciones desde el punto de vista del derecho penal estatal. Había cuestiones escritas sobre cómo se relacionaban
los tribunales de la Iglesia, la esfera jurídica de la Iglesia con los tribunales estatales, con la esfera jurídica secular, al juzgar los mismos hechos. Pero yo creo que faltaba una visión de conjunto sobre cómo derechos fundamentales, básicamente, como he dicho, el derecho a la presunción de inocencia, que está en los orígenes mismos del derecho, ¿no? Pues los derechos humanos, tal como los concebimos hoy día, pues como digo, es un movimiento que surge en la segunda mitad del siglo XX, pero claro, ya en el derecho romano, y aquí hay muchas citas al respecto y un análisis muy bueno, ya desde los primeros códigos jurídicos de la historia de la humanidad nos aparece lo que hoy día conocemos como presunción de inocencia, y que les voy a contar a ustedes, ¿no? de toda la influencia del pensamiento cristiano a raíz sobre todo del siglo XVI, ¿no? En lo que ha sido y es la teoría de los derechos humanos. Faltaba una construcción de conjunto que pusiera en relación cómo se concibe el derecho a la presunción de inocencia y el derecho a la buena fama en el derecho canónico, y contrastarlo con las aportaciones del derecho estatal a ese respecto, y tratar de conjugar ambos aspectos para dar una visión integral. Yo creo mucho en este tipo de análisis porque, y algo se decía en la ponencia que acabamos de escuchar, la religión es algo que impregna todas las facetas de la vida. Para los creyentes, pero incluso para los no creyentes. Y creo que no es posible analizar muchas facetas de la realidad sin tener presente lo que dice el derecho religioso. No solo el derecho canónico, podríamos hablar también del derecho protestante, del derecho islámico y, como no, es desarrolladísimo el derecho judío. Hay toda una corriente italiana que estudia el derecho comparado de las religiones, que es tremendamente interesante y enriquece mucho la lectura, ¿no? Quizá eso sería una invitación a Pedro. Nos faltaría, ¿no?, ver cómo el derecho a la buena fama y el derecho a la presunción de inocencia pues está contemplado, ¿no?, en la tradición protestante y en el pensamiento jurídico, ¿no? Esa parte pues es ciertamente interesante. Pero aquí, bueno, lo comparamos con el derecho secular, con el derecho penal español. Y creo que es un libro, y por eso ya termino, ¿no?, porque no quiero extenderme mucho, que sería de muy útil lectura para los dirigentes eclesiásticos, para las autoridades eclesiásticas, sobre todo para los obispos, para los jueces eclesiásticos, porque desgraciadamente en los temas mediáticos, los temas más políticos, en los temas más controvertidos, pues a veces el derecho queda de lado, se da prioridad a otro tipo de cuestiones, y ha habido una tendencia a tratar, digo una tendencia, no es algo generalizado, a tratar estos temas con escaso rigor. Primero el veredicto y luego el derecho. Y cuando hay acusaciones falsas en esta materia, el daño reputacional que se hace a la persona pues es un daño tremendo. Y la sentencia absolutoria que llegue 7 o 8 años después ya nadie se acuerda, pero uno ya está condenado de antemano. Entonces es muy importante abordar estos temas con sensibilidad, una sensibilidad espiritual, una sensibilidad humana, en el sentido más amplio de la expresión, y una sensibilidad jurídica, que es aquí lo que se pone el acento en este libro, para ponderar adecuadamente los bienes jurídicos que están en conflicto. Porque también en este libro lo que hay es una crítica muy acerada, en muchos pasajes, a posturas de la Iglesia que ante casos de abusos pues se ha puesto de perfil, no ha entrado a fondo o ha mirado para otro lado. El libro, en ese sentido, pues es un libro valiente, como les decía, diciendo que
En ese tipo de situaciones hay que analizarlas con el máximo rigor y velar por todos los derechos de todas las partes que están en juego. Para mí lo que demuestra Pedro con este libro es que tiene una madera de investigador sin ninguna duda. Por eso, como él mismo ha dicho, pues ha continuado investigando y trabajando sobre otros temas diferentes, y yo le animo a que continúe con esa carrera investigadora. Yo no sé cómo tiene tiempo para todo, para ser alcalde, profesor, buen amigo de sus amigos, y para sacar tiempo para escribir, pero yo le animo porque tiene mucho que aportar al ámbito del conocimiento, al ámbito del derecho, y este libro pues yo espero que sea el primero de otras muchas aportaciones. Así que enhorabuena, Pedro, que me siento tremendamente orgulloso de haber tenido el placer de dirigir esta tesis.